Bueno, queridos hermanos, bienvenidos una vez más a la clase de estudio bíblico. Continuando con el tema de la realidad del infierno, hoy vamos a comenzar a ver en más profundidad el tema del infierno. Vamos a estar viendo el infierno revelado en las Sagradas Escrituras. Si preguntáramos a varias personas qué piensan sobre el infierno, seguramente nos sorprenderíamos por la diversidad de respuestas. De hecho, la palabra infierno se suele usar a menudo en el lenguaje que hablamos. Cuando decimos frases como, por ejemplo, hace tanto calor en este verano que parece un infierno. En esa familia se pelean tanto que es un infierno. La presión de mi jefe en el trabajo es tanta que es un infierno trabajar ahí. Y así podemos decir muchas frases más, ¿verdad? También vemos el uso de la palabra infierno en los relatos de las películas y aún en los títulos de las mismas. Por ejemplo, películas como El infierno bajo el agua, una película del 2019, Arrástrame al infierno, una película del año 2009, Hellraiser, Puerta al infierno, 1987, Cueva, Descenso al infierno, una película del año 2016, Héroes en el infierno, otra película en el 2017, Infierno en la frontera, una película del 2019, Pesadilla en el infierno, en el 2018. Y así muchas y muchas más. Como vemos, el uso de la palabra infierno en títulos de películas es muy alto. Y seguramente se usa tanto esta palabra porque trae rápidamente la atención y la curiosidad de la gente. La pregunta es, ¿cómo puede ser posible que la palabra infierno sea tan común y usual en el lenguaje diario de los hombres, pero al mismo tiempo se desconozca tanto la verdadera realidad del infierno? ¿Cómo puede ser esto posible? En algunas iglesias han habido personas que cuentan que tuvieron sueños sobre la vida en el infierno. No sé si alguno de ustedes ha escuchado a alguien así, ¿m? Que fue arrebatado, que el Señor lo llevó a conocer el infierno, otro que, bueno, diferentes, pero cuando uno escucha los relatos, ¿m? Muchas veces no tienen nada que ver con lo que realmente enseña la Escritura sobre. Así que en algunas iglesias han habido personas que cuentan que tuvieron sueños sobre la vida del infierno, otros dicen que el Señor los llevó a visitar ese lugar horrible. Pero el problema de estos relatos es que no pasan por el filtro de la palabra de Dios en la Escritura. Muchos hablan y hablan de diferentes formas del infierno, pero el desconocimiento escritural sobre este tema es muy, pero muy alto. Es por esta razón que esta enseñanza, este estudio de la palabra sobre la realidad del infierno, se ha realizado, ¿m? Para que verdaderamente podamos entender y comprender qué dice la Biblia respecto del infierno y entender qué es en verdad y qué es mentira sobre lo que se habla del infierno. Yendo a la Escritura, vamos a analizar el siguiente punto: el origen del infierno según las Escrituras. Así que vamos a arrancar analizando qué es lo que nos dice la Escritura sobre el origen del infierno. El infierno fue creado y preparado con un propósito específico. Y Jesucristo fue precisamente quien señala claramente ese propósito específico. Si vamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, verso 41, Mateo 25, 41, dice la Escritura: entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Para quién fue preparado? Para el diablo y sus ángeles. Fuego eterno es sinónimo de infierno. Y es ahí donde irán Satanás
y los demonios, es decir, los ángeles caídos, los ángeles que se rebelaron contra Dios. Pero la pregunta es, ¿quién es Satanás? Porque el Señor dijo que en el infierno va a ir Satanás y sus ángeles, ¿verdad? Es decir, los demonios. Pero ¿quién es Satanás? Satanás fue un ángel creado por Dios antes de la creación del hombre. Pero no era un ángel común, era un gran querubín. Observen lo que dice la Escritura en Ezequiel, capítulo 28, verso 12b al 15a. Dice así: Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, de carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Este querubín perfecto, a quien Dios llama Lucero, hijo de la mañana, se llenó de orgullo y se llenó de ambición, llegando hasta rebelarse completamente contra Dios, su creador. Observemos lo que dice en Ezequiel capítulo 28, verso 15. Ezequiel 28, 15. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Isaías 14, 12 al 14 también nos revela más palabras sobre quién es Satanás. Y dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El pecado de orgullo y gran ambición de este querubín llamado Lucero, hijo de la mañana, provocó que Dios lo echara de su reino. Continuando con la escritura, dice en Ezequiel 28, 16 al 19, Ezequiel 28, 16 al 19, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán de ti. Espanto será y para siempre dejarás de ser. Este querubín hermoso ya no lo era más. Se volvió un espanto y su hermosura para siempre dejó de ser. Este cambio no solo lo afectó a él, a este querubín, sino también que afectó a todos los ángeles que se amotinaron junto a Satanás en contra de Dios. Una tercera parte de los ángeles creados por Dios se rebelaron contra su creador y fueron también echados del monte de Dios. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 3 al 4a, dice así:
También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Cuando está hablando acá de la tercera parte de las estrellas del cielo que fueron arrojadas sobre la tierra, se refiere a esa parte, a la tercera parte de los ángeles que estaban en el cielo, que se rebelaron. Estos ángeles fueron los que se rebelaron contra Dios junto con Satanás, fueron arrojados, echados del reino de Dios, y fueron arrojados sobre la tierra. Estos ángeles se constituyeron los demonios. Pero continuando con la escritura, ahí en Apocalipsis capítulo 12, versos 7 al 9, dice así: Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado afuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Se dan cuenta la claridad de la escritura? ¿Van entendiendo hasta acá? Así que, como Satanás se volvió un espanto, así también estos ángeles que se rebelaron se volvieron demonios, que es otra especie de espanto. ¿Se dan cuenta? Satanás se volvió un espanto y los ángeles que se rebelaron junto a Satanás también se volvieron otra clase de espanto, porque pasaron a ser demonios. Estos demonios son los ángeles caídos, son los ángeles de Satanás. Y es precisamente para Satanás y sus ángeles, es decir, los demonios, que el infierno ha sido preparado. En Mateo capítulo 25, verso 41 dice, Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, maldito, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Pero como dijo Cristo, si bien el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles, es allí donde también irán todos aquellos que no han creído verdaderamente en Jesucristo, el Hijo de Dios. La Escritura nos dice que tanto Satanás y sus sirvientes serán lanzados al lago de fuego. Y todos los hombres y mujeres que no estén inscritos sus nombres en el libro de la vida sufrirán el mismo destino. Apocalipsis capítulo 20, versos 10 al 15. Apocalipsis 20, 10 al 15. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es decir, van a sufrir un tormento eterno. ¿Quiénes? No habla del diablo, no habla de la bestia y el falso profeta. Van a ser lanzados al lago de fuego y azufre y van a ser atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Pero la escritura no queda ahí. Estamos en Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Ahora continuemos con el verso 11. Miren lo que dice el 11 al 12. Dice así: Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Verso 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda.
Y observen cómo termina el verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Al entender que por causa de Satanás y sus ángeles fue creado el infierno, entendemos también el origen del mismo. ¿Amén? Es decir, el infierno existe a causa de que el ángel más bello del cielo se rebeló contra Dios junto con la tercera parte de los ángeles. Así que ellos no tienen salvación, ellos están bajo condenación. La Biblia dice claramente que los demonios creen y tiemblan, pero ningún demonio es salvo. Solamente los hombres tienen oportunidad. Pero si se pierde la oportunidad, eh, ya no hay más, quedan igual que los demonios, ya no tienen más salida, ¿verdad? Pero bueno, ya lo vamos a seguir viendo. Entonces, hemos analizado hasta acá el origen del infierno, ¿sí? ¿Amén? El origen del infierno según las Escrituras. ¿Mm? Así que el infierno fue creado por causa de Satanás y los demonios. Ahora vamos a analizar otro punto, que es lo que las Escrituras nos dicen de cómo es el infierno. En la Biblia, si la escudriñamos detenidamente y con la ayuda del Espíritu Santo, podremos ir descubriendo lo que en ella nos habla acerca del infierno. Y lo primero que vamos a estar hablando sobre esto es que el infierno es un lugar real. Vuelvo a repetir, el infierno es un lugar real. Entender que el infierno es un lugar real y no una condición como algunos creen, es lo que nos llevará a pensar en dónde pasará la eternidad todo aquel que muera sin haber nacido de nuevo por la fe en Jesucristo. Este lugar real de tormento eterno llamado infierno. Como vimos en la historia real que Jesús nos cuenta en Lucas 16, el hombre rico estando en el infierno pide desesperadamente que se le predique a sus 5 hermanos a fin de que no vayan a ese lugar de tormento donde él está. Lucas 16, versos 27 al 28. Observen lo que decía este rico ahí estando en el infierno. Lucas 16, 27 al 28. Dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Cuando en Israel sucedió la rebelión de Coré, no sé si se acuerdan, cuando el pueblo de Israel iba caminando por el desierto junto con Moisés, y hubo una rebelión. Se conoce como la rebelión de Coré. ¿Y qué es lo que pasó en ese momento? A causa de esa rebelión, la tierra se abrió y descendieron vivos todos los rebeldes al infierno. Veamos lo que dice el libro de Números, capítulo 16, verso 30 al 33. Números 16, 30 al 33. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol. ¿Se acuerdan que hablamos que lo que era el Seol? Era el lugar donde se encontraba el infierno. Y dice, bueno, acá estaba hablando Moisés, porque estaban poniendo en duda la autoridad de Moisés. Y Moisés dice, mas si Jehová hiciera algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y desciendan vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y ustedes ven lo que dice el verso 31, dice, y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivo al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Qué tremendo, ¿no? Descendieron vivos al infierno. Qué muerte horrible debe ser hecho.
les comento, porque hay una pregunta, bueno, descendieron vivos. La pregunta es, ¿qué pasó con los niños? ¿Qué pasó con los niños? ¿Descendieron al infierno? ¿Ustedes qué dicen? La Biblia es sabia, ¿entienden? A ver. Vayan a Crónicas capítulo 20. Segunda de Crónicas 20. Acá está relatando una historia. Fíjense que esto en Segunda de Crónicas fue muchísimo después, muchos años después de la rebelión de Coré. Y observen lo que dice. Estamos hablando qué pasó con los niños de Coré, cuando todo Coré descendieron vivos al infierno. Miren lo que dice, verso 19. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré. Estaban acá los hijos de Coré. Dice, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Tremendo, ¿no? ¿Se dan cuenta? La misericordia de Dios, el amor de Dios. Dios no miente. El Señor dijo que de los niños es el reino de los cielos. Pero en este evento, donde se abrió la tierra y descendieron vivos todos los de Coré, hombres, mujeres, pero no descendieron los niños. Los niños siguieron, es decir, que estaban vivos, no les pasó nada, crecieron, tuvieron más hijos y pasaron los años y ya seguían, porque ellos eran pertenecientes a la tribu de Leví, eran músicos. Y acá lo encontramos, ejerciendo el servicio a Dios, en lo que Dios los puso. Bueno, queridos hermanos, hemos llegado hasta el tema que teníamos que tratar hoy día. Hemos comenzado con el tema del infierno revelado en las Sagradas Escrituras. Hemos hablado del origen del infierno según las Escrituras y hemos entrado en el tema sobre lo que las Escrituras nos dicen de cómo es el infierno. Y el primer tema que hemos tocado con respecto a esto, de cómo es el infierno, es que el infierno es un lugar real. El hecho de que Coré y todo lo que se rebelaron en la rebelión de Coré, descendieron vivos al Seol, significa que descendieron vivos al infierno. ¿Y eso qué significa que descendieron vivos al infierno? Es que no está hablando de una condición, de que cambió una condición en ellos, sino que fueron a parar a otro lugar. ¿Me entiendes? Fueron a un lugar bajo la tierra. ¿Cuál es ese lugar? El infierno. ¿Se dan cuenta? Entonces el infierno es un lugar. Bien, en la próxima clase, con la ayuda de Dios, continuamos y vamos a estar desarrollando las características de cómo es este lugar llamado infierno. Ahí vamos a ver todas las características. Por lo menos, pueden que hayan algunas más, pero por lo menos vamos a ver unas cuantas características sobre el infierno de acuerdo a las escrituras. Todo eso lo vamos a ver en la próxima clase. Que Dios les bendiga, queridos hermanos.